Conocer sobre la historia de la naturaleza es conocer sobre nuestro futuro. ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo llegamos hasta aquí? Ahora, ¿hacia dónde vamos? Bienvenido al podcast Crónicas Museo de Historia Natural. Esta semana tenemos la oportunidad de charlar con la doctora Clementina González Zaragoza. Ella colabora en el Instituto de Investigaciones sobre los Recursos Naturales de la Universidad Michoacana. Nuestra plática gira en torno al tema Las aves como modelo de estudio en investigaciones sobre conducta y evolución. Interesante, ¿no? Acompáñame a conocer más sobre esto. Iniciamos. Doctora Clementina, platícanos por favor sobre por qué la importancia del comportamiento de las aves. Sí, bueno, las aves son un buen modelo de estudio en cualquier subdisciplina o área de la biología, porque tienen como características muy importantes con las cuales permiten pues estudiar diferentes aspectos de su vida, ¿no? Desde su evolución hasta su conducta y ecología, ¿no? Entonces, bueno, pues las aves, pues para empezar son organismos fáciles de ver, ¿no? Y por lo tanto no tan difíciles de estudiar, porque no puedo decir que sean fáciles de estudiar, pero bueno, en comparación con otros organismos son relativamente fáciles de estudiar. Y bueno, pues tienen una serie de características como algunas de ellas tienen plumajes muy llamativos, ¿no? Con colores muy vistosos, brillantes. Algunas otras tienen ornamentos también en el plumaje, como las colas de los quetzales o las colas de algunos colibríes. Algunas tienen como unos tipo penacho, ¿no? Y por otro lado, pues tienen conductas muy particulares. Para empezar, pues las aves cantan y muchas de ellas, hay un grupo en particular de aves que son capaces de aprender sus cantos. Entonces hay todo un mundo de investigación que se puede hacer y que se ha hecho en relación a este tema. Y además algunas presentan conductas reproductivas muy particulares, como por ejemplo algunos despliegues que hacen los machos para atraer a las hembras, ¿no? Algunas hacen como un tipo de baile, algunas otras hacen despliegues aéreos, como algunas especies de colibríes que se tiran como clavados en el aire para impresionar a las hembras. Entonces, bueno, todas estas características las hacen como un buen modelo de estudio para pues diferentes aspectos de interés para la ciencia, ¿no? Entre estos aspectos, ¿cómo qué podríamos interpretar? Estamos hablando de señales de comunicación entre las aves, pero esto ¿cómo se podría representar? Pues, hay muchos aspectos, ¿no? que se pueden investigar en este tema de la comunicación, ¿no? Pues como les mencioné, para empezar, no todas las aves aprenden, ¿no? Algunas son capaces de aprender, otras no. Las aves canoras son un grupo en particular que aprenden, pero también tenemos a los pericos y a los colibríes, ¿no? Entonces se piensa que el aprendizaje ha evolucionado de manera independiente, es decir, que no proviene de un ancestro en común de todas estas aves que era capaz de aprender, sino que evolucionó en estos grupos, ¿no? Y bueno, pues hay muchos aspectos que se pueden estudiar sobre este tema de la comunicación, y uno de ellos es el aspecto como social, ¿no? Hay grupos de aves que forman grupos, ¿no? Grupos a veces de machos o a veces grupos familiares, y que necesitan cantar de una forma en particular para poder ser aceptados en ese grupo, ¿no? Entonces hay cosas muy interesantes con respecto a este asunto del aprendizaje vocal y cómo es que cambia en el tiempo, ¿no? O sea, igual que el lenguaje humano, o sea, hay palabras que tal vez caen en desuso, ¿no? Entonces igual las aves hay partes de sus cantos que muy rápidamente pueden dejar de
pues de aprender, ¿no? De copiar, y se van extinguiendo y al contrario llegan como nuevas partes que nosotros le llamamos sílabas, igual que en el lenguaje humano. Hay nuevas sílabas que se pueden incorporar que son tal vez pues probablemente más exitosas, ¿no? Para, no sé, para alguna función en particular, o para atraer a las hembras, o para comunicarse con sus vecinos, o qué sé yo, y se vuelven como más populares, ¿no? Y más frecuentes en ciertas poblaciones. Es muy probable también que algunas de los cambios que se hayan generado en la comunicación de las aves tengan que ver con la influencia humana, con la participación humana. ¿Esto cómo ha sido? Sí, justamente en los últimos años pues ha sido obviamente un tema de interés, ¿no? Cómo es que pues el ruido provocado por el hombre en diferentes como por ejemplo los aeropuertos, el ruido de los coches, pues todos los ruidos que oímos en las ciudades o cerca de las ciudades, cómo es que afectan la comunicación de las aves. Entonces hay estudios interesantes que han visto, por ejemplo, que algunas especies son capaces de modificar las frecuencias a las que cantan. Las frecuencias es si el canto es grave o agudo, ¿no? Entonces bajas frecuencias significa que cantan grave, y frecuencias altas significa que cantan agudo. Entonces el ruido, pues el ruido ambiental, el ruido de los coches y todo eso son ruidos de frecuencias muy bajas. Entonces algunas aves han desarrollado estrategias como para librar ese ruido, y entonces lo que hacen es cantar más agudo, ¿no? Como librar en el espectro esas frecuencias bajas y subirlas, ¿no? Cuando están en presencia de estos ruidos. También hay aves que cantan más fuerte, ¿no? O sea, suben la amplitud de sus cantos para pues, que se puedan escuchar. Y también hay estudios que se han visto de especies que viven cerca de los aeropuertos, por ejemplo, que pues es como un ruido constante en un aeropuerto, que empiezan a cantar más temprano, ¿no? Porque pues me imagino que hay un pico de actividad en el aeropuerto, y entonces ellas empiezan a cantar más temprano, ¿no? Sus coros amanecer, lo que escuchamos cuando amanece, los hacen más temprano para evitar todo eso. Entonces, bueno, sí se han hecho muchas cosas y se siguen haciendo, ¿no? Porque justamente pues la influencia humana, como en muchos otros aspectos, pues han afectado estos canales de comunicación en las áreas urbanas, ¿no? Y cerca de... Y sin embargo, las aves siguen llegando a las ciudades, ¿verdad? O sea, a pesar de nuestra intervención, ellas siguen viviendo en nuestra ciudad. Para nosotros podrá pasar de pronto desapercibida su presencia, porque como comentas bien, llega un momento en el que ellas guardan silencio para dejar escuchar todo el ruido de la ciudad. Pero ellas siguen viviendo aquí, han tenido que adaptarse, ha sido un proceso de adaptación que me imagino también tendrá que seguir siendo así para poder sobrevivir. Sí, y bueno, aquí hay una cosa como un poco engañosa, ¿no? Porque efectivamente, pues sí hay aves viviendo en las ciudades, pero hay que fijarse en qué especies son, ¿no? Entonces, generalmente son especies muy generalistas, ¿no? Como las palomas, como los gorriones, que de hecho no son especies nativas de México, ¿no? Vienen de Europa. Y pues que son especies capaces de adaptarse a cambios muy drásticos, incluso están íntimamente relacionadas con la actividad humana. Entonces, o sea, si ustedes se fijan, pues las palomas están en los parques, donde hay basura, donde hay residuos de comida, ¿no? Porque ellas se alimentan de eso. Igual los gorriones domésticos, ¿no? Si tú vas a un bosque en buen estado de conservación, pues no vas a encontrar las palomas, las mismas, sí vas a encontrar palomas, pero palomas silvestres y no las que están en las ciudades. Y bueno, tampoco quiero decir que todas las aves de la ciudad son este tipo de especies invasoras y generalistas. Obviamente también hay especies nativas, pero ellas tienen menos oportunidades, ¿no? Obviamente se tienen que adaptar continuamente a los cambios, pero sus oportunidades pues son más bajas, ¿no? Y por eso pues tienden a desaparecer, ¿no? Cerca de donde hay pues densidades de humanos. Nosotros como raza humana
hacer o dejar de hacer para también dar espacio a estos seres que ocupan igual que nosotros el territorio? Tierra, pues lo más importante es dejar de destruir su hábitat, ¿no? Porque es hábitat de ellos, no de nosotros. Entonces hay que empezar a cambiar esta visión que tiene la gente del desarrollo y de destruir sin ni siquiera pensar pues las atribuciones, ¿no? con la vida silvestre. Entonces, pues mientras se sigan destruyendo los hábitats, pues las especies cada vez pues tendrán menos lugares donde vivir y pues las poblaciones se irán reduciendo, las afecta genéticamente y pues con el tiempo pues se van a ir extinguiendo localmente, ¿no? hasta desaparecer. ¿Cómo afectaría la vida del ser humano en ausencia de algunas especies que ahora viven y conviven con nosotros? Sí, lo que pasa es que pues es toda una red de interacciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita se me ocurre, los colibríes son polinizadores muy importantes de muchas especies, incluso especies que consumimos, ¿no? Igual que la crisis de las abejas, ¿no? Esta historia de que pues por los pesticidas y demás, pues las poblaciones de abejas han sido muy reducidas y esto ha afectado la polinización de muchas especies de frutas y verduras que consumimos nosotros. Pues lo mismo puede ocurrir con los colibríes y, como te digo, pues son cadenas o redes de interacciones. Entonces si se rompe alguno de los elementos de esa red, pues se desbarata todo, ¿no? Igual pues tiene que ver con el agua, ¿no? Los bosques y demás, o sea, todo está íntimamente ligado y pues obviamente nos afecta a nosotros. Ahorita pues con el tema de la pandemia, pues las enfermedades transmitidas por animales pues también es un asunto muy importante, ¿no? Y eso es debido pues a la destrucción del hábitat. Si tú les quitas su casa y cada vez están en contacto más cercano con el humano, pues y hay muchísimas enfermedades que ni siquiera conocemos, ¿no? Y que en un futuro próximo pues podrían, pues ¿por qué no transmitirnos a nosotros también? Una de las líneas que estoy ahorita yo desarrollando tiene que ver justamente con esta historia de los ambientes fragmentados y la comunicación, ¿no? Entonces, justamente como la conducta, en particular la comunicación acústica es tan plástica, ¿no? Se puede modificar tan rápidamente, esto nos puede dar idea podemos obtener datos rápidos sobre los efectos de la fragmentación, ¿no? En la comunicación. Entonces, un ambiente fragmentado donde el hábitat de algunas especies está interrumpido por ciudades o por campos de cultivo o por cualquier otra cosa, esto puede afectar su comunicación, ¿no? Quedándose aisladas acústicamente, lo cual puede afectar en un futuro sus capacidades de reproducirse con otras poblaciones, y esto a la larga pues afectar su diversidad genética, su estructura genética. Y bueno, hay herramientas, por ejemplo, herramientas moleculares para determinar esto, pero el estudio de la conducta, digamos que es algo más rápido y más pues más viable de obtener, ¿no? Lo cual nos puede dar idea de cómo pues cómo afecta toda esta transformación hecha por el hombre en estos aspectos de la vida, en particular de las aves, ¿no? Y bueno, pues de cualquier otro organismo. Bueno, estamos en medio de un convivio con miles de formas de vida y las aves son una parte importante entonces de este convivio con la vida en todas sus expresiones, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, pues sí, todos los organismos sobre la faz de la Tierra evolucionan, han evolucionado y siguen evolucionando, y todos seguiremos evolucionando. Y pues sí, hay que aprender a vivir en armonía y respetar sobre todo a la naturaleza, ¿no? Porque ellos, de hecho, llegaron antes que nosotros, y bueno, pues no se vale hacer lo que estamos haciendo, ¿no?
Así culmina nuestra charla con la doctora Clementina González, a quien agradecemos habernos acompañado y compartido más sobre este bello tema de las aves que diariamente podremos apreciar si solo ponemos un poco más de atención a nuestro alrededor. Gracias también a ti por habernos escuchado. Te esperamos la próxima semana con una crónica más del Museo de Historia Natural. Hasta pronto. Este fue el podcast Crónicas, Museo de Historia Natural. Acompáñanos a descubrir la gran historia que hoy escribimos en nuestro hogar llamado Tierra. Cada semana un nuevo episodio para ti. Te esperamos.